Hola amigos, ¿cómo están? Soy el psicólogo Carlos Sandoval, psicólogo y psicoterapeuta en el área clínica. Hago estos videos con la finalidad de difundir temas relacionados a la salud mental que van dirigidos al público en general y asimismo también con segmentos especiales para psicoterapeutas clínicos con consejos, herramientas y temas que pueden ayudarlos un poco mejor o orientarlos un poco mejor en el área clínica. El día de hoy me gustaría que habláramos de un tema que es muy importante y relevante y que muchas veces tanto el consultante en la terapia, así como también los terapeutas obviamos, y es el por qué la terapia funciona. Es indiscutible que la terapia psicológica funciona. Hay diversos estudios que hablan al respecto y han corroborado el funcionamiento de la terapia. Sin embargo, no es tan común el poder explicar el por qué tales estrategias o tales herramientas funcionan. Y es el motivo por el cual hacemos este video. El día de hoy vamos a platicar un poco de cómo es que la psicoterapia, ya sea la psicoterapia en un consultorio individual, en una terapia familiar, en una terapia grupal, cómo es que la terapia funciona y el por qué funciona como tal. He dividido estos temas o estos elementos en 3 ejes centrales, resumiéndolos de una manera para que podamos entender a grandes rasgos el porqué de las dinámicas o el porqué de la terapia, que vamos a ir revisando de uno en uno. De estos 3 primeros ejes, el primero que me es importante poder expresar es el cerebro y el aprendizaje. Hay que recordar que el cerebro es un órgano, e igual que otros órganos tienen la capacidad para regularse y tienen la capacidad para adaptarse al entorno. La diferencia entre muchos órganos es que el cerebro es capaz de crecer, es capaz de aprender. Y ese es uno de los puntos claves dentro del proceso psicoterapéutico. Hay que entender, y lo entendemos como psicoterapeutas, que el proceso de aprendizaje no solamente ocurre en las escuelas. Este proceso de aprendizaje ocurre en todos los elementos de nuestra vida. Ocurre, por ejemplo, en la familia, con las reglas, las normas, las formas de comportarnos, las formas de expresarnos en sociedad, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer. Asimismo, también vamos aprendiendo sobre las experiencias. Vamos aprendiendo a través de la familia, pero vamos aprendiendo también a través de nuestros amigos, nuestros compañeros, personas relevantes en nuestra vida, así como de ciertas situaciones que nos ocurren. No solamente aprendemos, por ejemplo, matemáticas o cómo estructurar una oración o cómo aprender un nuevo idioma. Nuestro cerebro también aprende a cómo resolver problemas, a cómo afrontarlos, a cómo gestionar o regular, por ejemplo, el enojo, la ansiedad, la tristeza. También vamos aprendiendo en cómo es que interactuamos con los demás, cómo por ejemplo conseguimos pareja, cómo incluso nos comportamos o cortejamos a una pareja. Incluso también aprendemos en cómo defendernos de los otros cuando nos sentimos agraviados o cuando nos sentimos de alguna manera lastimados o ofendidos. Nuestro cerebro, al igual que mucha de nuestra biología, va aprendiendo de muchas cosas en la vida. Va aprendiendo a cómo adaptarse y a cómo enfrentar ciertas situaciones. Sin embargo, en muchas ocasiones, las cosas que podemos ir aprendiendo pueden no ser tan funcionales en un futuro. Y esto lo entendemos mucho los psicoterapeutas. Todo aprendizaje tiene la capacidad o tiene la finalidad para podernos proteger o podernos adaptarnos al entorno.
Sin embargo, muchos de estos aprendizajes en un futuro pueden no ser funcionales. Pueden incluso llevar a la persona a generar mayores problemas en la sociedad o consigo mismo. Por ejemplo, el uso de consumo de drogas, los problemas de ira, incluso ciertos eventos traumáticos. Nuestro cerebro, con la capacidad para regularnos, pero también la capacidad para afrontar, va generando ciertos mecanismos de protección. A lo mejor en su momento tal trauma nos afectó tanto que al ver algo semejante a lo que nos pasó, nuestro cerebro y nuestro cuerpo reacciona con ansiedad, con tristeza, con enojo. Y esto es debido a que aprendió a cómo defenderse de ese trauma. Sin embargo, puede que más adelante este tipo de aprendizaje no sea tan funcional. Esto lo entendemos mucho los psicoterapeutas. En el área clínica, por ejemplo, en el área psicoterapéutica, cuando conversamos con un paciente, los psicoterapeutas estamos entrenados para revisar, observar y analizar las diferentes situaciones, tanto familiares, sociales o personales, que le ocurrieron a un paciente, que le ocurrieron a una persona, y cómo es que fue aprendiendo a ir afrontando esas situaciones, pero sobre todo a cómo fue aprendiendo a verse a sí mismo, a regularse emocional y mentalmente a sí mismo. El psicoterapeuta, dentro de su amplio abanico de estrategias y de herramientas, es capaz de poder analizar junto con el paciente qué tipo de aprendizajes tuvo durante su vida, el cómo lo aprendió, el cómo lo recuerda, el significado que le da a sus experiencias. Y esto es un tema muy importante, dado que el psicoterapeuta lo que hace es ayudar a que el paciente o el consultante revise y sea consciente de cómo es que aprendió a lidiar con cierta problemática o cierto problema, y al mismo tiempo también ayudar a que el paciente lo pueda desaprender para aprender nuevas formas que le permitan sentirse más saludable o más sano. Por ejemplo, las personas que consumieron sustancias muchas veces no se dan cuenta o no perciben o no concientizan el por qué consumen drogas. Llámese alcohol, cigarro u otras sustancias de uso más dañino. Muchas veces los pacientes no se dan cuenta o no concientizan el por qué empezaron a consumir. Cuando se revisan las historias de los pacientes que han consumido, podemos revisar que tal vez fue una forma en la que ellos aprendieron a cómo lidiar con la ansiedad, a cómo lidiar con la tristeza, a cómo lidiar con ciertos elementos en la vida que les generaban estrés. Y este es uno de los puntos más importantes dentro de la terapia, que lo que hace el psicoterapeuta junto con el paciente es poder indagando o el explorando esos aspectos de su vida que le hicieron aprender a enfrentar esa situación de tal manera, en su momento tal vez funcional, pero en otros momentos tal vez no tan funcional. Y lo que ayudamos al paciente es a desaprender y a lidiar mental y emocionalmente, a lidiar con esas situaciones. Por ejemplo, los problemas de pareja, en cómo es que, por ejemplo, un hombre o una mujer enfrentan tal situación, cómo enfrentan las discusiones o los conflictos. Hay ciertas parejas que no discuten porque creen que es malo. Bueno, yo le preguntaría a la pareja de dónde aprendieron a que discutir es malo, qué les pasó, y de esa manera llevar a un proceso de aprendizaje, autoanálisis, para al mismo tiempo desaprender y liberarse de esa forma de aprendizaje que no es constructiva
ya en el futuro o en su presente. Los psicoterapeutas conocemos sobre el aprendizaje que se da tanto mental y emocional, y ayudamos con una serie de herramientas y estrategias que ayudan a que el consultante dentro de la terapia pueda desaprender. Y ese es uno de los puntos más importantes de por qué la terapia funciona, dado que el espacio terapéutico, el espacio en el consultorio, es un espacio que también es de aprendizaje, de un aprendizaje, de un autoanálisis para después aprender y desaprender, aprender nuevas formas. En el primer eje hablamos referente a cómo es que el cerebro aprende, a cómo es que los seres humanos aprendemos gracias a que nuestro cerebro es un órgano que nos permite y nos facilite la adaptación y el aprendizaje a nuestro entorno. Sin embargo, para entender el por qué el aprendizaje es tan importante, no solamente en los contextos de nuestra vida, sino porque es importante el aprendizaje dentro de la terapia, es importante hablar acerca de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es definida como esa capacidad que tiene nuestro cerebro a ir generando conexiones para ir aprendiendo e ir acumulando tanto conocimientos como habilidades. La neuroplasticidad nos habla de esa capacidad del cerebro que vamos generando cuando vamos aprendiendo algo nuevo. Desde algo muy sencillo como aprender matemáticas, andar en bicicleta o aprender un nuevo idioma. La neuroplasticidad también se lleva a cabo con otros procesos dentro de la vida del individuo. El cómo aprende a relacionarse con las parejas, cómo aprende, por ejemplo, a enfrentar alguna situación dolorosa o cómo aprende a defenderse. La neuroplasticidad nos habla acerca de cómo es que nuestro cerebro orgánicamente genera cambios estructurales o genera cambios dentro de sus neuronas para adaptarse al entorno, para aprender y que ese conocimiento se consolide. Pero como ocurre en muchas situaciones, cuando nuestro cerebro aprende, simplemente en veces guarda la información. Sin embargo, muchas veces la información que guarda no es tan consciente. Y aunque en nuestro cerebro genere esas estructuras neuronales para poder aprender y poder adaptarse después a nuevos cambios, desafortunadamente nosotros como individuos no somos tan conscientes de lo que aprendemos. Es por esto que dentro de la psicoterapia, lo que hacemos los psicoterapeutas es revisar cómo es que aprendió el paciente, a que sea más consciente sobre cómo aprendió, para utilizar dentro de la psicoterapia el proceso de neuroplasticidad. Así como pudiste aprender a tal vez resolver los conflictos, por ejemplo, con discusiones fuertes o con violencia, en la terapia podemos aprender o podemos revisar o analizar o explorar de dónde viene ese aprendizaje para poderlo explorar después, poderlo analizar y poder aprender una manera diferente de cómo lidiar con esos aspectos. De alguna u otra manera, los psicoterapeutas utilizamos la neuroplasticidad, esta capacidad del cerebro para aprender y para desaprender, para generar cambios dentro de nuestros consultantes. No solamente la conducta es la que vemos que de alguna manera cambia, sino también cambian su manera de pensar. Y cuando hablamos de ese cambio, hablamos de cómo utilizamos diferentes estrategias, diferentes enfoques o diferentes herramientas para que el paciente pueda generar cambios neuronales específicos y pueda generar ahora un aprendizaje y conocimiento tanto de sí mismo como de los otros más sano. De esta manera,
Los psicoterapeutas fomentamos neuroplasticidad en el cerebro y por ende en la conducta y pensamientos del paciente, dado que con las estrategias que utilizamos, el cerebro puede llegar a generar nuevas conexiones, desaprender las conexiones que ya generó y generar cambios positivos en su manera de pensar y de sentir. Y eso es lo que hacemos los psicoterapeutas. Aprovechamos esta herramienta fabulosa que tiene el cerebro, su neuroplasticidad, para fomentar cambios de aprendizaje. El otro eje central dentro del proceso psicoterapéutico y el por qué la terapia funciona es lo que llamamos, por ejemplo, la narrativa o la historia del paciente. Hay que recordar que, como lo mencionamos en los ejes anteriores, el paciente o el consultante o todas las personas aprendemos de nuestra historia de vida, de lo que nos ha pasado. Muchas veces esa historia que nos contaron o esa historia que vivimos puede no ser la historia que nosotros percibimos en nuestra mente. Muchas veces no recordamos nuestra historia o la historia como pasó, sino como creímos que pasó. Parte del trabajo que tiene el psicoterapeuta dentro del contexto terapéutico es ayudar al paciente a darle un significado nuevo a su historia, a poder entender que había muchas cosas que no podía controlar en su momento y que el hecho de que haya tenido una cierta historia no implica que eso determina su presente ni su futuro. Muchos pacientes llegan a la consulta con diferentes historias de sí mismo, con diferentes síntomas, con diferentes historias relacionadas al ambiente familiar o de pareja. Muchas de estas historias están cargadas con mucho dolor, con mucha vergüenza, con mucha frustración que va afectando sus vidas y que va desarrollando procesos poco saludables. No solamente enfrentar al mundo, sino también cómo es que se sienten respecto a sí mismos. Lo que hacemos dentro de la terapia, los psicoterapeutas, es ayudar a que el paciente pueda darle un significado nuevo a la historia, a que pueda de alguna manera aprender a ver con unos ojos diferentes su historia y sus circunstancias de vida, que pueda entender esos puntos ciegos o esas historias que a lo mejor él no se ha atrevido a expresar o que no ha aprendido a analizar de la manera más objetiva posible. Muchos pacientes vienen con muchos síntomas que de alguna manera no encuentran una correlación con su historia de vida. Sin embargo, cuando analizamos su historia de vida, muchas veces los síntomas que tienen, como podrían ser la ansiedad, la depresión, la dificultad para expresarse o la dificultad para enfrentar ciertos problemas en la vida, tienen que ver con su historia de vida, sobre algún trauma, sobre alguna pérdida, sobre alguna situación que quedó inconclusa, o sobre cómo fue aprendiendo a no sentirse querido, sentirse amado, o de cómo aprendió también a tal vez no confiar en los demás. Son muchas las historias que nos contamos. Muchas de ellas las interiorizamos y las guardamos y no somos conscientes de ellas. Lo que hacemos los psicoterapeutas dentro de la terapia es ayudar a que el paciente pueda conocer esas historias, pueda entender qué relación tienen con su actual proceder en la vida y de esa manera ayudar a que desaprenda no solamente actitudes y conductas, sino que pueda desaprender formas de pensar y de sentir que puedan ser, que puedan percibirse como valiosos y que puedan sentirse fuertes o puedan generar cambios positivos que les permitan un mayor aprendizaje positivo en sus vidas. Más adelante hablaremos sobre cómo los terapeutas realizamos ese proceso. Con diferentes formas o estrategias, los psicoterapeutas ayudamos a que el paciente verbalice, analice y explore su historia de una manera respetuosa y no invasiva. En otra emisión
Dentro de este canal hablaremos más a fondo de cómo es que la psicoterapia funciona. Tendremos a un panel de expertos que nos podrán también dar sus opiniones y perspectivas. Para ir concluyendo, la psicoterapia tiene una función muy importante dentro de la salud mental de los individuos. No es solamente el ir y charlar con el terapeuta, es también ir a un proceso de aprendizaje, a un proceso diferente de interacción que nos permita poder entender mejor nuestra vida y de cómo aprendemos. El psicólogo en todas las áreas, independientemente del clínico, fomenta en el paciente estos tipos de aprendizaje. Fomenta estos tipos de aprendizaje nuevo, estos tipos de aprendizaje no solamente valiéndose de estrategias y de herramientas, sino también valiéndose de esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros, de esta capacidad que tiene nuestro cerebro de aprender, de desaprender y de aprender cosas nuevas que nos sean más beneficiosas. Los psicoterapeutas utilizamos estos conocimientos acerca del cerebro, del aprendizaje y de cómo podemos aprender de nuevas formas en la vida. Más adelante hablaremos de qué estrategias utilizamos para poder aclarar un poco más sobre estos aspectos. Yo soy Carlos Sandoval. Espero que el video te haya gustado